El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta, Isabel, concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Hermanos míos, Dios es amor. Amad todos como hermanos. Dios es amor. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos, ya estamos en el 4º domingo del tiempo de Adviento, y entonces hemos estado meditando durante los anteriores domingos las virtudes que acompañan este misterio de la Navidad. El primer domingo comentábamos sobre la esperanza, el segundo la fe, el domingo anterior la alegría de la Virgen y sobre todo la humildad en Juan Bautista y en María. Y bueno, este domingo nos queda la virtud más importante, que es el amor. ¿Y por qué es importante el amor? Porque el amor permanecerá para siempre. La fe, la esperanza pasarán, pero el amor es Dios mismo en nosotros. Entonces, eso es lo que sucede en este misterio que estamos celebrando del anuncio del ángel Gabriel a María. Es un misterio de amor total, de parte de Dios, que se entrega a la criatura y se encarna en el seno de María, y de parte de la misma criatura, representada en María, que se entrega por entero a la voluntad de Dios y dice: «He aquí la esclava del Señor». Cuando se unen estas dos voluntades, la humana y la divina, se produce entonces el misterio del amor total. Y para eso no se requieren grandes preparativos materiales, porque Jesús nace de la manera más humilde posible y más sencilla, en una cueva o en un establo, o como queramos decir, un pesebre, un lugar muy humilde, muy pobre. Aunque lo vemos ahora ya terminado el pesebre en nuestra parroquia, tan lindo y tan hermoso, ¿no es cierto?, pensar en este misterio, ver la familia, los animales, los Reyes Magos, los pastores. Nos da mucha ternura pensar cómo Jesús nació
Pero fue un momento duro, fue un momento muy difícil para esta Sagrada Familia sentir el rechazo de sus coterráneos, o mejor dicho, de sus parientes en Belén, y tener que nacer a la afuera del pueblo, nomás, en un establo, en una cuevita. Y sin embargo, ahí está el misterio del amor. Porque la palabra Belén significa en hebreo Bet Lehem, significa casa del pan. La palabra Bet es pan, es casa, y Lehem, pan, del pan. Entonces, es este pueblito, ¿no es cierto?, o este establo, esta casa, este pesebre, donde se deposita el pan de vida eterna, el pan que se nos da, ¿no? El primer sagrario, podríamos decir, el primer tabernáculo de la historia es el pesebre, porque ahí se presenta el pan de vida eterna, la luz de los hombres, el Rey del cielo y de la tierra, que escogió nacer de la manera más humilde en que un ser humano puede venir a este mundo. Y es este pan de vida eterna que se nos da como alimento de amor, de misericordia. Y es también el misterio de la casa de Dios. Dios elige la casa más sencilla posible, porque Él habita en los corazones humildes. Lo importante entonces no es la casa, sino quién vive en esa casa. Y lo importante entonces no es cómo estamos nosotros, si tenemos muchas cualidades o pocas, si tenemos incluso virtudes o pocas virtudes. Lo importante es que en esta Navidad le entreguemos nuestra casa al Señor, le abramos la puerta de nuestra vida para que Él pueda nacer y estar con nosotros. Esa es la única alegría que importa en este mundo. Cuando el ángel Gabriel se presenta a María, le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cuál es la alegría que vamos a buscar nosotros en esta Navidad? Ojalá sea esa, que el Señor esté con nosotros. No hay ninguna otra felicidad posible. Pero eso significa, ¿qué cosa? ¿Hacer mi voluntad o la voluntad de Dios? Por eso Jesús nos enseña en el Padre Nuestro a decir: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Ciertamente en el cielo los santos, los ángeles alaban a Dios y tienen su voluntad completamente unida a la de Dios. Pero acá en la tierra es más difícil, porque nosotros no estamos viendo a Dios. Inclusive es posible utilizar mal nuestra libertad, como los betlemitas, y rechazar a Dios, rechazar a Cristo, es decir, no queremos la presencia de Dios en nuestra vida, queremos hacer nuestra vida a nuestro modo, queremos vivir según nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces, ahí lamentablemente no podemos ser la casa de Dios, no podemos ser templo del Espíritu Santo, como lo es María, que finalmente dice: he aquí la esclava del Señor. A este gran anuncio que le da el ángel, ¿no es cierto?, el ángel Gabriel, veíamos en esta semana, habló con José en sueños. José no dijo nada, pero se levantó e hizo la voluntad de Dios, ¿no? Después habló con Zacarías. Zacarías puso peros, puso problemas, dudas, no podía creer lo que estaba oyendo. Entonces recibió un signo, quedó totalmente mudo. En cambio, la Virgen María responde de esta manera, ¿no? Primero dice: y yo voy a ser fiel a mi compromiso, a mi consagración. Soy virgen, ¿cómo será esto? En ningún modo ella está dudando de Dios, tampoco está poniendo obstáculos, solamente quiere facilitar el anuncio del ángel, preguntándole cómo será esto, porque ella es virgen. ¿Cómo va a ser madre y ser virgen? Ella sabe que estaba profetizado en Isaías 7, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero ella sabe también que está comprometida con José y quiere humanamente saber cómo será esto. Y el ángel respeta esa autenticidad de la madre, de la futura madre, digamos en este caso, y le dice: es que el Espíritu Santo hará esta obra. El Espíritu Santo descenderá sobre ti
y por eso el que nazca será santo, llamado Hijo de Dios. Ahí ya le queda todo claro a la Virgen, ya no necesita más anuncios. Sin embargo, el ángel continúa dándole explicaciones, dice, mira, tu prima Isabel ya está en el 6º mes de embarazo, para que veas que lo que es imposible para el hombre, sí es posible para Dios. No, a la Virgen ya no le interesaba, solamente ella quiere decir, he aquí la esclava del Señor. Y esa segunda parte del mensaje aprovechó para entender entre líneas lo que Dios quería de ella. Ir a visitar rápidamente a su prima, que era de avanzada edad, que había ocultado su embarazo y que ciertamente necesitaba ayuda en ese momento, ayuda moral, ayuda material, ¿no es cierto?, de alguien de confianza que la acompañara en sus últimos meses del embarazo de Juan Bautista. Y ayuda espiritual sobre todo, ¿no?, porque cuando la Virgen la saluda a Isabel, ella salta de gozo y lo mismo Juan Bautista se llena del Espíritu Santo. Entonces, eso es, queridos hermanos, el misterio de este día domingo. La voluntad de Dios es amar siempre, pero Él quiere amar en nosotros. Nosotros también queremos vivir la voluntad de Dios. Bueno, entonces tendremos que ser un templo del amor de Dios. El amor de Dios tiene que llenarnos, como llenó completamente a María. Y eso solamente es posible, reitero, cuando estamos dispuestos a negar nuestra voluntad, nuestros caprichos y decir, ahora yo quiero hacer solamente la voluntad de Dios. En la primera lectura del libro de Samuel se cuenta justamente el caso de David. David es llamado también en este mensaje del ángel Gabriel el padre de Jesús. Cristo es llamado el hijo de David, porque se profetizó 1000 años antes del nacimiento a David que él tendría un hijo en el año 1000 antes de Cristo. Tú tendrás un hijo, le dice el profeta, y él construirá la casa, no tú. Porque recordemos entonces lo que escuchamos en la primera lectura. El rey David vivía en una casa maravillosa de maderas nobles, de cedro. En cambio, el arca de la alianza, que es la figura de la presencia de Dios, estaba en una tienda de campaña. Entonces David dijo, esto no puede ser, que lo más importante en nuestro pueblo es la presencia de Dios. Y yo en cambio soy su instrumento, soy un rey, pero yo soy un siervo de Dios. Y vivo en esta casa maravillosa, y Dios ahí en un lugar tan pobre. Entonces construyamos una casa, un templo digno para Dios. Y bueno, entonces finalmente Dios dice que no es la voluntad de Él. La casa se va a construir cuando yo quiera, no cuando tú quieras. ¿Quién va a construir la casa? Va a ser tu hijo. Tu hijo va a construirme una casa. Efectivamente, el hijo de David, llamado Salomón, construyó el templo de Jerusalén. Pero lo que dice la profecía se refiere a Jesús en primer lugar. Él es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la casa que construye? Bueno, en primer lugar, su propio cuerpo. Cuando Cristo dice, destruyan este templo y yo lo construiré nuevamente en 3 días, se refería, dice la palabra, a su propio cuerpo. Ahí está la casa de Dios. El cuerpo de Cristo, la humanidad de Jesús, es el templo donde habita la Santísima Trinidad y también donde habita la Iglesia. Nosotros somos también parte de esta Iglesia, de este templo, que es la humanidad de Jesús. Desde el Santo Bautismo somos miembros del cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? Entonces, esto es como la primera interpretación que debe darse, ¿no? Tu hijo me construirá una casa. Ese es el cuerpo de Jesús, que no importa que haya nacido en un pesebre o que haya sufrido tanto, que haya sido crucificado en el Calvario, sigue siendo el templo verdadero de Dios, aquel que va a resucitar y que finalmente nos dará vida eterna a todos nosotros en la medida que estamos unidos a Él. En segundo lugar, la casa de Dios debe entenderse como la Santísima Virgen. Lógico, ¿no? Lo vemos aquí. El ángel anuncia justamente a María que ella ha sido favorecida para ser la casa de Dios, el templo principal de Jesús. Su útero será durante 9 meses la morada del Altísimo, del Hijo de Dios hecho hombre.
y será siempre el corazón de María, el corazón inmaculado de María, el paraíso donde Jesús vive, ¿no? Jesús está contento, feliz en este mundo. Los 30 años que vive en presencia de la Madre está como igual que en el paraíso, porque María es la casa de Dios, es el templo, el sagrario principal donde habita Jesús. Por eso que nosotros también, si queremos recibir a Cristo, que es el templo principal, en primer lugar debemos recibir ¿a quién? A María. Esa es la voluntad de Jesús, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre. Y el hijo, el discípulo, recibe a María en su corazón y por lo tanto así también recibe a Jesús. Y en tercer lugar, la casa de Dios tenemos que ser todos nosotros. Eso es lo importante, ¿no? Ya quedan pocos días para la Navidad y hoy, este domingo, la Iglesia nos invita a pensar: ¿estoy preparado ya para recibir a Jesús? ¿Me he preparado bien para la Navidad? No basta tener un bonito pesebre, un bonito árbol de Navidad, no basta tener ya los regalos, aunque es muy difícil encontrar regalos en esta época, con tantas filas que hay para entrar, ¿no es cierto? El viejito Pascuero está con muchos problemas. Pero ese no es el modo, ¿no?, de prepararnos. Ya estamos viendo aquí que el modo mejor de prepararnos es la humildad, la fe, la esperanza y estar simplemente dispuestos a ser una humilde morada de Dios. Para que Dios viva en nosotros, entreguémosle a Jesús totalmente nuestra voluntad. Que ya no se haga más mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ese es el modo de prepararnos. Cuando uno piensa, ¿qué quiero hacer el 2021? El próximo año, ¿qué propósitos tenemos? Es bueno pensarlo, es bueno proyectarnos, pero ojalá podamos decir en primer lugar, ojalá yo pueda hacer solo la voluntad de Dios. Nada más que eso. Y dice San Alfonso María Ligorio que una manera práctica de prepararnos a unir nuestra voluntad a la divina es nunca quejarse, nunca quejarse. ¿Ya? Entonces, si está lloviendo, hace calor, si estoy enfermo, si estoy sano, estoy con virus o sin virus, estoy con trabajo o sin trabajo, nunca quejarse. Decir siempre, gracias Señor, porque se está haciendo tu voluntad y no la mía. Tu voluntad y no la mía. Normalmente la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros podamos participar de la cruz del Señor. La cruz es signo de vida, no de maldición. Siempre y cuando nos unamos a la cruz de Jesús para la redención del mundo y para nuestra propia santificación. Entonces, todos los problemas, todas las dificultades, las contrariedades, si las aceptamos con alegría, porque es la voluntad de Dios, entonces realmente ahí estamos preparados. Estamos preparados para unirnos a Jesús. La Virgen María, San José, en ningún momento se quejaron, renegaron, reclamaron, ¿no es cierto?, exigieron sus derechos humanos, nada. Solamente dijeron, gracias Señor, gracias Padre Dios, porque tú nos proteges siempre. Y aunque sea en este establo, en esta cuevita, muerto de frío, tú estás con nosotros. Gracias por todo lo que nos das. Entonces, ¿puede haber una alegría mayor que esa? No. Porque si uno dice, yo de ahora en adelante solo quiero hacer la voluntad de Dios, siempre seré feliz. Porque en el mundo no se hace nada sin que Dios lo quiera y lo permita. Aunque a nuestros ojos sea algo tan negativo como no tener un lugar digno para nacer. Entonces, si yo acepto esa voluntad de Dios, seré como una Virgen María, feliz, alegre y lleno de la gracia de Dios. Así sea. Amén. Renovemos ahora la fe.